Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Qué bueno es que una vez más nos encontramos listos para dar inicio con nuestro estudio en la palabra de Dios. Como recordará, nos hemos detenido un poco meditando en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y es que hay una verdad tan intensa, tan importante para nosotros, expresada aquí en este versículo. Nos dice Romanos 8:28, recordando un poco. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora bien, en el programa anterior ya meditamos bastante en la primera parte de este versículo. Pero la segunda parte del versículo dice que a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos míos, esto nos habla de que Dios tenía un propósito, un plan y un designio para los que son verdaderos creyentes. El propósito de Dios, estimado oyente, no fallará. Dios tiene un plan para cada creyente. Usted quizás piensa, yo soy muy pequeño y Dios no creo que tenga un plan para mí. Estimado hermano, si usted está en Cristo Jesús, usted puede tener la seguridad de que Dios tiene un plan para usted. Y ese plan se llevará a cabo de acuerdo a la infalible promesa de Dios, de acuerdo al infalible propósito de Dios. El plan de Dios, como he dicho, no fallará. Romanos capítulo 9 y versículo 11 nos dice, hablando de esto, pues no habían aún nacido, dice, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Oyó bien, Dios tenía un propósito para estos creyentes, y Dios tiene un propósito para todo creyente. Isaías capítulo 14, verso 27 nos dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Hermano mío, si Dios determina algo, si Dios ha determinado algo en su designio, ¿quién lo impedirá? Dice Isaías. Y su mano extendida, sigue diciendo Isaías, ¿quién la hará retroceder? Ahora, examinemos también, a la luz de este pensamiento, Isaías capítulo 46 y versículo 10 y versículo 11. Nos dice, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, dice el Señor, y lo haré. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado, y también lo haré. Si está en el designio de Dios, si Dios ha determinado algo, el estimado oyente lo va a llevar a cabo. Hermano, una vez más, el plan de Dios nunca fallará. Nunca se frustrará. Romanos capítulo 8, verso 29 al 30 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
Hermano mío, una vez más, escúcheme. El plan de Dios nunca fallará. El plan de Dios nunca será frustrado. El plan de Dios para todo creyente es verdadero y se va a llevar a cabo. Note la progresión en todo este plan. Primero tenemos el conocimiento previo. Luego tenemos la predestinación. Luego tenemos el llamado. Y luego la justificación y por último la glorificación. Hermano mío, es de ayuda a pensar aquí en una cadena con 5 firmes eslabones. Podríamos llamarla la cadena de salvación de Dios, empezando por el conocimiento previo y terminando con la glorificación. Esta cadena se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Ningún eslabón de esta cadena podrá jamás romperse, como veremos más adelante, es seguro. Y es que el creyente está eternamente seguro. Notemos que en estos versículos el énfasis está puesto sobre la obra de Dios. Lo que Dios hace, lo que Dios ha determinado, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. Él es quien conoció de antemano. Él también es quien predestinó y todo lo demás como ya hemos visto. Todo esto, hermano mío y hermana mía, es la obra de Dios. Escúcheme, no es la obra del hombre, sino es lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. Dios conoció al creyente de antemano. Dios lo predestinó, Dios lo llamó, Dios lo justificó y Dios lo glorificó también. Esto es lo que Dios está haciendo, como digo. Es la obra de Dios. Y es que, hermano mío, como bien lo dijo Jonás, la salvación es del Señor. En Jonás capítulo 2, verso 9, él dijo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, dice Jonás. La salvación es de Jehová. Hermanos, la salvación empieza con Dios y termina con Dios. Dios es quien recibe todo el mérito. Y es que Él es el único que merece todo mérito y toda gloria por nuestra salvación. No los hombres, no las iglesias, no los ministerios, sino Dios, que es el que hace todas las cosas. Primera a los Corintios capítulo 1, verso 29 al verso 31. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Y nos dice ahí el apóstol Pablo hablando a los creyentes de Corinto. A fin, dice él, de que nadie se jacte en su presencia. Ningún hombre puede jactarse en la presencia de Dios. Luego el versículo 30. Mas por él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. El que ustedes estén en Cristo Jesús es obra de Dios, está diciendo el apóstol Pablo, el cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención, todo esto ha sido hecho por Dios, dice el apóstol Pablo. Y luego el verso 31 termina diciendo, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ah, estimado oyente, el hombre no puede jactarse. Si va a gloriarse, gloríese en que tiene un gran Dios misericordioso, en que tiene un gran Salvador. El hombre, una vez más, hermano mío y hermana mía, no puede jactarse en ninguna manera. Efesios capítulo 2, versículo 8 al versículo 10. Como ya muchos de nosotros conocemos este pasaje, nos dice la palabra del Señor, siempre el apóstol Pablo, ahora a los creyentes de Éfeso. Porque por gracia sois salvos, dice él, por medio de la fe. Y si alguno estaba pensando, bueno, soy salvo por gracia, pero es por mi fe, el apóstol Pablo sigue diciendo, y esto, o sea, esa fe, no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obra, dice el verso 9,
para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Está hablando de la nueva creación. Está hablando del que ha nacido de nuevo, de la nueva criatura. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gloria a Dios. Cada persona salvada debe decir desde su corazón mismo: gracias sean a ti, Señor, por salvar mi alma. Gracias por tu misericordia y gracias por la salvación que tú me has dado. No hay jactancia. Dios lo hace todo en la salvación. Pero esto, hermano mío y hermana mía, quiero que entendamos bien. Esto no quita para nada la responsabilidad del hombre. El hombre tiene que creer. El hombre tiene que responder a la palabra de Dios. Juan capítulo 3, verso 16 al 18. Nos dice ahí el Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, escuche bien, todo aquel, absolutamente todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no vino a la tierra a condenar al mundo. Y una de las razones que podemos entender plenamente es que no había razón de condenar el mundo, porque el mundo ya estaba bajo condenación. Es el pecado el que trajo la condenación. El Hijo de Dios vino para que el mundo sea salvo por Él, dice Juan. El que en Él cree, dice el verso 18, no es condenado. Pero el que no cree, el que rehúsa creer, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios simplemente continúa en su posición y en su estado de condenación. Pero el Hijo de Dios vino para que todos los que creen en Él tengan vida eterna, no vayan a condenación. Recuerden aquel hombre que dijo a los apóstoles: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vaya conmigo a Hechos capítulo 16, versículo 30 y versículo 31. Y ustedes van a ver aquí cómo el apóstol les está diciendo precisamente lo que Juan está afirmando. Y sacándolo, dice el verso 30, les dijo: señores, estamos hablando del carcelero, en Filipos. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, pon tu fe en Él, confía en Él, cree en Él, cree en lo que Él ha hecho en la cruz por ti, cree en Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Obviamente, el Evangelio también iba a ser predicado a los de su casa. Y los de su casa también iban a tener la oportunidad de ser salvos. Hermanos, la verdad es que el único culpable por perderse eternamente, el único que tiene la culpa por estar en las tinieblas y en el infierno por la eternidad, es el hombre mismo. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 y versículo 12. Vayamos a la palabra del Señor y veamos lo que nos dicen estos pasajes. Y con todo engaño de iniquidad, dice el apóstol Pablo, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escuche, el apóstol está hablando de que viene un engaño de iniquidad, pero es para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden y por qué son engañados más y más? Por cuanto no, dice el apóstol, obedecieron el amor de la verdad para ser salvos. Amor que nos es predicado mediante el Evangelio. Hay un grupo de personas que simplemente no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, hermano mío, yo no estoy diciendo
hermano, que no vayan a la iglesia. Hay personas que están en la iglesia, hay personas que están en el coro, y hay personas que aún hasta predican la palabra de Dios, pero no tienen a Cristo. Simplemente tienen una religión, pero no han sido salvos. Porque una vez más, como ya otras veces les he dicho, lo vuelvo a afirmar, la religión no ha salvado nunca a nadie y no salvará nunca a nadie. Las iglesias no salvan. Ser del coro no te salva. Conocer mucho no te salva. Ser predicador no te salva. Lo que te hace salvo es ser de Jesucristo. Tú eres salvo por recibir a Cristo, por creer en Él. Uno no es salvo por estar en este o en este otro ministerio. Uno es salvo, estimado oyente, cuando está en Cristo. Y esta es obra de Dios. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira. Este grupo de personas nunca quisieron la verdad. Siempre rechazaron la verdad desde sus corazones. Entonces quedaron expuestos para creer la mentira. Y cuando vino ese poder engañoso, ellos creyeron la mentira y se entregaron a la mentira. Y versículo 12 nos dice tristemente, a fin de que sean condenados, escuche, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ya el Señor Jesucristo lo había dicho en San Juan capítulo 5, verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor estaba hablando a los fariseos, a los que conocían la Escritura. Personas que conocían, personas que hasta cierto punto entendían, eran maestros, estudiaban las Escrituras. Y las Escrituras hablan de Jesús, pero ellos no querían ir a Jesús. Y el Señor dice, y no queréis venir a mí. Ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ella tienen la vida eterna. Y las Escrituras de mí hablan, dice el Señor, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Luego tenemos San Mateo capítulo 23 y versículo 37. El Señor está aquí en un monte alto mirando a Jerusalén. Y el Señor, de una manera muy amorosa, pero también muy lastimera, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Y podríamos enumerar ese montón, multitud de veces. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. No es que Dios no quería obrar en ellos. No es que no había una gracia, extendida hacia ellos. Es que simplemente no quisiste. Rechazaron la salvación. Rechazaron al único que podía salvarles. Entonces quedaron expuestos al juicio. Hermanos, echemos un vistazo ahora sobre los diferentes eslabones de la cadena de salvación de Dios. La Biblia nos dice que hubo un conocimiento previo a los que antes conoció. La palabra a los que se refiere al mismo grupo mencionado en el versículo 28, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Es ese mismo grupo. Se está refiriendo a verdaderos creyentes, a este grupo al que Dios conoció de antemano. Hermanos, en la eternidad pasada, antes que el mundo fuese creado, antes que existiera el mar, la luna, las estrellas, antes que las cosas fueran, Dios ya conocía a sus verdaderos creyentes. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Escuche lo que nos dice el apóstol Pablo.
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Escuche, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos míos, en veces nos sentimos muy tristes, nos sentimos un poquito medrosos, apocados, porque no somos conocidos. No nos conocen. Somos creyentes en un pueblito, somos creyentes allá en la sierra, somos creyentes ahí en el lugarcito donde vivimos y nadie nos conoce. No somos importantes, pero escúcheme, llene su corazón con esto. Conoce el Señor a los que son suyos. No importa si las demás personas no nos conocen. No importa si los grandes ministerios, y esto entre comillas, no nos conocen. Gocémonos y alegrémonos en que Dios nos conoce. Y por eso debemos apartarnos de iniquidad, porque invocamos el nombre de Cristo. Notemos atentamente lo que el versículo dice y lo que el versículo no dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos míos, dice a los que antes conoció. No dice lo que antes conoció, no. Dice que Dios nos conoció, a nosotros desde antes. No dice que Dios sabía desde antes lo que nosotros haríamos. No. Mucha gente entiende la presciencia como saber de antemano. En este sentido, en la eternidad pasada, Dios, que sabe todas las cosas, sabía cuáles personas creerían en su Hijo y cuáles personas no creerían. Muchos piensan así. Esto ciertamente es verdad y es enseñado en la palabra de Dios. En San Juan capítulo 6, verso 64 nos dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahora bien, lo que está diciendo el pasaje es que Dios nos conocía de antemano. Desde antes Dios nos conocía. De acuerdo a este versículo, lo que se conoce de antemano son personas. Dios te conocía a ti. Y Dios conocía a todos aquellos buenos creyentes, todos los que están en Cristo Jesús. Porque fuera de Cristo, Dios no conoce a nadie. Somos conocidos en Cristo. Hermano, hay mucha profundidad y mucho que tenemos que meditar todavía. Pero nuestro tiempo se ha terminado. Quiero invitarle para que juntos continuemos meditando en la palabra de Dios en el próximo programa. Hasta pronto. Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.